Saludamos a Guadalupe Valencia García, ella es doctora en Sociología y titular de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas tardes. Qué gusto platicar con usted, oiga. Porque al contrario. Esta cuarentena, este encierro, obviamente, ¿cómo nos ha pegado en cuanto a la sociología se refiere? ¿Y cómo cree usted que vaya a ser esta nueva normalidad de la que tanto se habla? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. No creo que vayamos a tener una nueva normalidad, porque si fuera nueva no sería normalidad. En ese sentido, nosotros desde la Coordinación de Humanidades estamos hablando más bien de un nuevo nosotros. Hay muchos autores en el mundo. Quiero decir que este es un momento de crisis grave, no tengo que decirlo yo, todos lo sabemos, pero también de gran estímulo intelectual, en donde hay muchas y muy potentes reflexiones a lo ancho y largo del mundo que están pensando del lado de las ciencias sociales y de las humanidades, sí en la pandemia, sí en las vacunas, sí en los servicios médicos, sí en encontrar los tratamientos mientras se encuentra la vacuna, pero también estamos pensando en muchas otras cosas y entre ellas en la manera de construir un nuevo nosotros que nos permita regresar no a una normalidad que tal vez no nos gustaba, porque era una normalidad, por lo menos en nuestro país, con altas cargas de violencia, de desigualdad, de pobreza, sino a un nuevo nosotros en donde podamos construir formas de vinculación social y entre los grupos sociales mucho más solidarias, respetuosas del medio ambiente, menos individualistas, menos consumistas, etcétera, etcétera. En ese sentido, creo que podemos poco a poco ir construyendo una otra normalidad. ¿Y cuál sería la tarea que tenemos que tener todos los ciudadanos que estamos viviendo en casa, en cuarentena, encerrados, ya vamos para 2 meses o más? Y bueno, sí, esa vivencia, esa convivencia de estar en la casa todo el tiempo, pues no pasaba nunca, ¿no? Cada quien pues salía para su trabajo y para hacer sus cosas, pero esa convivencia no existía. Lo primero que tenemos que mirar es que lo que nosotros experimentamos en nuestra individualidad y con nuestro grupo cercano, con nuestras familias con las que convivimos día a día, no es generalizable, no es lo que experimentan todos los mexicanos. Cuando nos dijeron quédate en casa, algunos cuantos preguntaron ¿cuál casa? Tenemos personas en situación de calle que no tienen casa. Correcto. O que tienen casas muy precarias. No es lo mismo convivir cómodamente en una casa amplia en donde hay despensa surtida y todas las comodidades que convivir en casas muy hacinadas, en departamentos muy hacinados. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que en la heterogeneidad que somos los mexicanos hay una diversidad cruzada indudablemente por la desigualdad y también por la violencia. Las feministas de la UNAM y del país han dado cuenta del crecimiento de los índices de violencia de género al interior de los hogares en épocas de pandemia, lo cual no es nada halagador si volvemos a lo que yo decía al principio, construir un nuevo nosotros, pero lo tenemos que intentar. Desde la Coordinación de Humanidades, si me permites, Eduardo. Por favor, doctora. Platicarles un poco lo que estamos haciendo. Bueno, la Coordinación de Humanidades cobija a 31 entidades entre institutos, centros, programas, unidades foráneas dedicadas a las ciencias sociales y a las humanidades, que somos todas disciplinas hermanadas, porque los sociólogos estamos muy interesados en la filosofía y los filósofos también en lo que pasa en la sociedad y los economistas, historiadores, sociólogos, antropólogos, pues somos realmente primos hermanos y no es que hermanos. En ese sentido, nos hemos dado a la tarea y yo te diría que fue un impulso
generalizado entre todas las comunidades que conformamos la Coordinación de Humanidades, un gran impulso de reflexión, de investigación y de comenzar a trabajar en torno al COVID, en torno a la pandemia, porque te puedo decir que no hay ningún tema que se escape de una reflexión en clave COVID, desde el punto de vista del COVID. Es muy obvio que la UNAM, lo que la UNAM está aportando en términos de el desarrollo de vacunas, de reactivos, de ventiladores, en fin, la UNAM ha tenido un gran papel también en generar lineamientos de política pública en términos de sanidad, en términos de salubridad. Ha sido un gran consultor, pero también la UNAM ha hecho desde la Coordinación de Humanidades, desde sus institutos, desde sus programas, desde sus centros, un gran trabajo en torno a la sociedad, en torno a la reflexión sobre lo que somos y lo que queremos ser. Tenemos muchos tipos de materiales alojados en una página que yo les invito a visitar. Le invito a visitar al público en general nuestra página http://covid19.humanidades.unam.mx, porque en esta página hemos alojado, ya les voy a platicar, libros, informes, diagnósticos, recomendaciones de política, y allí invito también a los tomadores de decisiones en todo el país a visitar estos materiales, a leerlos, a estudiarlos. Tenemos plataformas, por ejemplo, una plataforma sobre derechos, no solo derechos humanos, sino una plataforma sobre derechos en torno no al COVID, sino a lo que ha generado en términos de consecuencias económicas y sociales el COVID. Tenemos bases de datos, como la base de datos que hoy ofrece nuestra hemeroteca, de información hemerográfica, de periódicos y de revistas sobre COVID. Tenemos entrevistas, foros, ciclos de conferencias, mesas redondas, cápsulas, infografías y un largo etcétera. Y las tenemos organizadas en algunas casillas. No sé si ustedes tal vez puedan hacernos favor de mostrarle al público nuestra página. Sí, la estamos viendo, doctora. Está organizada en temas, en grandes temáticas. Mi economía incluye materiales de toda esta diversidad que mencioné sobre distribución de alimentos, seguridad alimentaria, desigualdad, iniciativas solidarias, globalización y COVID, afectaciones al turismo, trabajo en tiempos de pandemia, política fiscal, el nuevo curso del desarrollo, desempleo, COVID y remesas. ¿Qué pasa con las remesas? Sí, aquí lo estamos viendo. Eso de las remesas va a ser terrible, porque ya dijo la ONU que cayeron 19.9% y van a caer más a nivel mundial, sí. Sí, así es. Y eso se va a sumar a las afectaciones. Yo lo que quiero decir es que pueden encontrar aquí un material precioso, y no es porque se trate de la coordinación que tengo yo el gusto de presidir en este periodo. Van a encontrar un material maravilloso también en la casilla dedicada a mi salud, a mi comunidad, a derechos, a educación, a arte y cultura. Porque también tenemos aquí diversas temporalidades. Yo creo que el tiempo de los epidemiólogos, de los médicos, de los biomédicos de la UNAM no se ha terminado, desde luego. Están trabajando de manera muy intensa para aportarle al país lo que necesita, aportar sus saberes. Pero también tenemos las reflexiones y las recomendaciones de política de nuestros economistas, que son buenísimos. Muy bien. Y que en el día 2 de la pandemia ya estaban haciendo recomendaciones muy importantes de política pública. Perdone. No, doctora Guadalupe Valencia García, la verdad es que estábamos viendo la página y se nos hace muy importante porque nos da muchas herramientas, mucha información a cómo tenemos que ir pensando, cómo vamos a volver a ser nosotros yo, como dice usted, y eso es bien importante. Y si nos permite, me gustaría
volver a platicar con usted un poco más adelante otro día, porque vaya que esto es importante. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños, no? Los niños se quejan de que no pueden ver a sus amiguitos desde hace más de 2 meses, y explicarle a los niños de que no pueden ver a sus amiguitos es una situación muy complicada, porque no están de vacaciones, están encerrados en la casa. En fin, son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas, Eduardo. Y se nos acaba el tiempo, ya nos pasamos un poco, pero me promete que nos podemos enlazar otra vez un poco más adelante, en esta semana misma, incluso. ¿Cómo no? Con mucho gusto, porque a mí se me quedaron muchas cosas en el tintero, pero reitero la invitación al público y a los tomadores de decisiones y a los universitarios y a nuestros estudiantes, que ojalá algunos de ellos, estudiantes de la UNAM y de otras universidades del país, de todas las regiones del país, visiten nuestra página y se van a encontrar mucho material y muy bien, doctora. Gracias. Gracias y muy buenas tardes, de verdad, muchísimas gracias. Guadalupe Valencia García, doctora en Sociología y titular de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México.